Bueno, el día de hoy nos encontramos con nuestro segundo episodio de Entender el Camino, un podcast destinado a conocer las distintas posturas que tienen las personas en este camino de la paz. Bueno, me presento un poco. Yo soy Valentina Rodríguez, soy una joven de Ciudad Bolívar, estudiante de trabajo social en una universidad pública y digamos que también hago parte de esta locura que es Pasanar. Y el día de hoy nos encontramos con un invitado que se llama Nichols, y bueno, ya él dará paso y irá desenvolviendo quién es. Entonces, hola Nichols. Hola Valentina, qué linda introducción. Bueno, Nichols, y si tuvieras que autodescribirte, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Nichols? ¿O cómo definirías al Nichols de este momento? Bueno, Nichols es un joven venezolano que debido a la situación de Venezuela desde muy pequeño se vio forzado a exiliarse con su familia en Bogotá y consiguió precisamente en el sur de la ciudad, en una fundación maravillosa, unas personas como tú y como todos los que hicieron parte de los procesos de crecimiento personal y de sanación que hicimos anteriormente, consiguió en esas personas un maravilloso refugio y un maravilloso espacio para aprender a conocerse a sí mismo, a sanarse de todo lo que atravesó en el pasado, especialmente en su niñez, y que actualmente está luchando por sus sueños y sigue inmerso en el mundo de la sanación y en el camino de la paz. Así me describiría. Qué bonito, ¿sabes? Y bueno, digamos que el estar en ese camino, como en el estar sanando constantemente, uno tendría que tener como unos principios, ¿no? Como sentar unas bases. ¿Cuáles podrías decir que son tus bases o tu filosofía de vida, por así decirlo? Yo siento que el ser consciente de las cosas que pasaron es muy importante y creo que en lo personal ha sido lo que más me ha ayudado, porque siempre he sido una persona que se ha caracterizado como por actuar mucho por la inercia y por ser muy impulsivo, y antes de comenzar en todo este proceso era muy inconsciente sobre las cosas, sobre mis sentimientos y sobre la manera en la que yo respondía a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que una de las herramientas más importantes cuando queremos comenzar precisamente a sanar o comenzar en este camino de construir paz es ser consciente, y ser consciente de nosotros mismos es lo más importante. Entonces yo creo que eso es fundamental y lo he hecho parte de mi filosofía de vida. Digamos que también para mí uno de los principios más importantes es el ser conscientes. Tú ahorita nos mencionaste algo que considero que es un momento decisivo e importante de tu vida, y es que existe un antes y un después de la vida de Nichols, como tú de pronto lo planteaste ahorita. Y el antes podría decirse era el Nichols cuando vivía en Venezuela, y el después podría decirse que fue como toda esa travesía al llegar aquí a Bogotá, a Colombia, a un nuevo lugar, ¿sí? ¿Cómo describirías esos dos momentos, ese antes y ese después? ¿Cómo era el día a día en ese antes y cómo era el día en ese después? Yo siento que esa diferenciación es súper importante en mi vida, porque el Nichols de antes, cuando estaba en Venezuela, bueno, yo crecí rodeado de muchísimos privilegios, de los cuales precisamente no era consciente. Crecí en una burbuja en realidad, donde era consciente de muy pocas cosas, no era consciente de muchas cosas sobre mí mismo y estaba completamente cegado por los privilegios que habían estado presentes en mi vida desde siempre, desde que tenía uso de razón. Y cuando te toca salir y te toca despojarte y básicamente desarraigarte de todos los privilegios del entorno al que estabas acostumbrado, de tu zona de confort, es sin duda un golpe demasiado fuerte para cualquier persona, y creo que para un joven en la preadolescencia es muchísimo más fuerte todavía, porque siento que en ese momento, yo salí a los 14 años y en ese momento nosotros comenzamos como a formar nuestra identidad en base a nuestras experiencias con el mundo, porque antes de eso simplemente, nos construimos en base a lo que nos inculcan nuestros padres, y no es una identidad muy, muy genuina, sino hasta ese momento cuando comenzamos a experimentar por nuestros propios medios, que comenzamos como a construirnos a nosotros mismos, y cuando
te toca empezar a construirte y empezar a forjar tu identidad despegado de lo que habías tenido durante toda tu vida, es sumamente difícil y me costó demasiado. Estuve en un proceso de negación demasiado grande. Obviamente entré en depresión y un montón de cosas derivadas de eso, pero a largo plazo fue en realidad una de las mejores cosas que me han podido pasar en mi vida. Y la verdad, si me toca volver a vivirla, espero que ese momento esté presente nuevamente porque me ayudó precisamente a ser consciente, a darme cuenta de todos los privilegios con los que había crecido y a empatizar, que creo que es algo súper importante. Antes de eso, el Nicolás en Venezuela era muy poco empático. Yo no empatizaba con nadie. De hecho, tú más que nadie sabes que yo estaba como completamente en contra de los movimientos feministas y de todo esto de la reivindicación de muchos grupos minoritarios porque no era posible para mí empatizar con ellos, porque nunca había sufrido ningún tipo de discriminación, nunca había sufrido ningún tipo de exclusión. Y cuando te toca a ti ser parte de la minoría, es cuando te das cuenta y eres consciente de, wow, yo estaba ignorando todo este tipo de cosas. Y ahí fue donde se marcó el antes y el después del Nicolás que estaba allá y el Nicolás que le tocó llegar y rehacer su vida aquí. Bastante interesante partiendo de ahí, ¿no? Como antes contabas con unos privilegios, ¿no? Como con esa burbuja, y después despojarse de esa burbuja es muy complejo, ¿no? Digamos que quizás el rompimiento de esa burbuja tal vez fue lento porque tomar una decisión, ¿sí? Porque entiendo que pues tú no llegaste acá solo, tú llegaste aquí con tu familia. El tomar una decisión de ese calibre es complejo, ¿sabes? Y tú, ¿cuál dirías que fueron esas razones por las que dijeron no, ya no más? O sea, tenemos que tal vez irnos, ¿sí? O sea, ya no hay otra alternativa. Yo siento que la razón principal fue el tema de la inseguridad, porque la imagen que comenzó a salir de la crisis venezolana fue muy relacionada con el tema de la comida y de que la gente literalmente se estaba muriendo de hambre y todo esto. Pero en lo personal, en el caso mío y de mi familia, lo que más nos afectaba era la inseguridad. Venezuela era uno de los países más peligrosos del mundo, tenía una tasa de homicidios de 84 por cada 100.000 habitantes, algo así. En un año matábamos a más de 30.000 personas, que eran casi igual a las cifras de la guerra civil en Siria. Y ese era el tema, que nosotros no estábamos en guerra civil. Y entonces el tema de la inseguridad era insufrible. Obviamente yo estaba ya entrando en la adolescencia, mi hermanita también estaba ya entrando en la preadolescencia, y entonces fue como que qué calidad de vida íbamos a tener en Venezuela, qué posibilidades teníamos de caminar tranquilos por la calle, el hecho de que yo pudiera ir a 15 años de mis compañeros o no, y que en realidad no podría ir a ninguno porque salir en la noche era una sentencia de muerte. Entonces yo creo que eso fue lo que motivó a mis papás a decir tenemos que irnos porque el riesgo que estamos corriendo quedándonos aquí es demasiado grande, porque aparte de eso no hay como un estado que nos respalde, incluso teniendo un policía cerca, la sensación de inseguridad es más grande todavía porque las instituciones del estado son peores que los grupos criminales. Entonces, en mi caso particular, pienso que la inseguridad fue exactamente como el factor que dijo nos tenemos que ir. Bastante complejo, ¿sabes? Siento que de alguna u otra manera se podría relacionar con los casos de desplazamiento que existen acá en Colombia, ¿no? Como el tema de toda la inseguridad, ¿no? Y pues lo que tienen que vivir nuestros campesinos y nuestras campesinas. Tal vez ya llegándolo un poco más acá, como a Colombia y a todas las realidades que existen, ¿sí? Digamos que, bueno, que nos encontramos con la precariedad laboral, con la precariedad en la salud, pero más encima nos encontramos con otro tipo de discriminaciones y otro tipo de violencias que vienen ya con, digamos, de pronto con tu etnia, con tu tono de piel, con tu orientación sexual, con tu identidad, con, digamos que todas esas particularidades que uno tiene. Tú como Nichols, ahorita viviendo aquí en Colombia, ¿con qué particularidades tú te has encontrado así como que tú dices, marica, no más, o sea, no quiero que me sigan señalando y tampoco quiero que me pordejen por esto, ¿sí? Porque pues yo al final soy un humano. Sí, claro.
Bueno, la verdad, yo hago parte como de demasiadas minorías, más de las que a cualquier persona le gustaría admitir, porque es como que soy inmigrante y más allá del hecho de ser inmigrante, soy venezolano, que ya actualmente en Colombia te genera un estigma bastante grande. Entonces, es como que, ok, es extranjero, es venezolano, no soy para nada heterosexual, entonces también pertenezco a las minorías sexuales y no soy cristiano, que también es un tema súper importante viviendo en el país más católico del mundo. Y es como que yo obviamente he sufrido discriminación por alguna de todas las razones que ya mencioné, pero yo soy muy empático y no me cuesta para nada entender las razones por las cuales la sociedad colombiana suele ser tan cerrada precisamente con todo lo que es diferente. Yo entiendo que por muchísimo tiempo este fue un país en el que la gente emigraba. Los colombianos eran los que se iban a otros países, se iban precisamente a Venezuela, se iban a Estados Unidos, se iban y se siguen yendo en realidad a otros lados, y por muchos tiempos las regiones permanecieron completamente cerradas al mundo. Entonces era muy diferente ver como la vanguardia de otros lados o recibir inmigrantes, recibir cultura, abrirse a otro tipo de ideas, porque precisamente la gente se iba, nadie llegaba. Entonces yo entiendo que de ahí, precisamente, en la falta de diversidad, está precisamente toda esa xenofobia, la homofobia, el racismo y la discriminación incluso hacia otras regiones, porque aquí uno puede ver que la gente todavía sigue haciendo como chistes y comentarios súper discriminatorios a los campesinos o a las minorías indígenas. Y es precisamente por eso, por mucho tiempo las regiones estuvieron demasiado cerradas, no había comunicación entre las mismas regiones dentro de Colombia y por supuesto no había nada que viniera de afuera para cambiar el panorama. Entonces cuando comienzan a llegar personas que lucen diferente, que hablan diferente, que tienen costumbres diferentes, inclusive siendo del mismo país, es muy normal que la gente se asombre y el ser humano ante el miedo a lo que es diferente se cierra. Entonces, si bien he estado allí en el puesto del discriminado, no juzgo a aquel que discrimina, ni soy tan duro con él, porque precisamente entiendo de dónde viene todo eso. Y creo que es mucho más fácil empatizar y humanizar a esas personas cuando uno lo ve desde esa posición. Mencionas algo totalmente importante y es creo que un principio ahí dentro de lo que nos decías al inicio, ¿no? Como el ser consciente, pero más, creo que trasciende un poco más ese ser consciente, porque el ser consciente también del que violenta y tal vez en estos términos que diría Levinas, en ver el rostro del otro, ¿no? Como ver su humanidad a pesar de que es un victimario, a pesar de que encuentra en mí formas de violentarme, ¿no? De vulnerarme. Y es complejo, ¿cierto? Es como muy complejo dentro de un país que siempre ha estado como lleno de violencia. Tú, digamos, de alguna u otra manera, ¿qué llamado sientes? O bueno, cuando, digamos, se presentan ese tipo de situaciones, ¿tú cómo describirías cómo es tu reacción? Porque uno tiene como unas facciones, ¿no? Como que para uno mostrarse como en ese momento, ¿no? Sí, la verdad es muy cómico porque me ha pasado pocas veces y las veces que me pasa me quedo completamente bloqueado. Porque yo suelo tengo muy buen sentido del humor y la verdad a mí me gusta el humor negro. Y entonces, inclusive yo hago muchos chistes referente a básicamente lo que la gente se burlaría de mí. Entonces, cuando he estado en esas situaciones, la primera reacción es que no me la creo. Pienso que están jugando, pienso que es un chiste y me quedo analizándolo hasta que caigo en cuenta de que realmente es una situación verdadera, de que no es ningún chiste. Y la siguiente reacción es simplemente como que, ok, entiendo tu posición, la verdad lamento mucho que estés ahí, pero bueno, uno creo que no puedo hacer más en esos casos porque intentar dialogar con una persona que te está discriminando de frente es un poquito complicado porque precisamente se puede como escalar la situación y se puede poner un poco violenta y es la verdad lo último que yo quiero en esos casos. Entonces simplemente lo principal es eso, me quedo congelado y después que reacciono es como que, wow, no puedo creer que todavía haya gente que piense así. Porque a pesar de que uno es consciente de que hay personas así, como te digo, pocas veces me las he encontrado y las veces que ha pasado simplemente me bloqueo. Veo, pues está curioso esa forma de reaccionar, ¿no?
Es una forma de reaccionar re distinta, ¿no? Como a lo que normalmente la gente pensaría. Y quizás esa es como la diferencia que hay entre tal vez una persona que tiene una concepción distinta de la paz, ¿no? Como de ser un constructor de paz y como la concepción que tenemos nosotros en común, que es la construcción de paz desde la no violencia, ¿no? Que es bastante compleja a veces, ¿no? Digamos que yo no sé si tú escuchaste un caso que fue creo que hace una semana, en Transmilenio, ¿no? Que pasó que un chico venezolano iba a robar a otra persona y al final como que pasó algo ahí y terminó como la persona terminó muerta, ¿no? Y hago como el énfasis, es porque a raíz de eso la alcaldesa salió como también diciendo un montón de cosas ahí que después uno dice como, ¿cómo es posible, no? Una alcaldesa que primero pertenece a dos minorías, ¿no? Como es lesbiana y es mujer, pero aún así cae como en esas dinámicas, ¿no? Y es muy complejo. Digamos, tú desde tu posición cuando viste eso, ¿cómo reaccionaste o qué llamado sentiste? La verdad, yo siento que cuando una persona es un criminal, la verdad a mí poco me importa la nacionalidad. O sea, si una persona es capaz de asesinar a otra, de salir a robar a otra, la verdad, yo primero nunca lo justifico y ahí me deja de importar, o sea, con el solo hecho de saber de que llega a ese nivel de violencia, yo simplemente lo puedo ver como un criminal, es como una persona completamente nociva para la sociedad y no me importa de dónde sea. Cuando vi las declaraciones de la alcaldesa, me dio risa precisamente por lo que tú estás diciendo, porque, y además el lenguaje que usó, las palabras que usó, que es como que hay algunos venezolanos que nos están dando dolor de cabeza y este tipo de cosas. Obviamente yo entiendo que ella quiero pensar que ella se refería a esa pequeña porción de venezolanos que están cometiendo actos delictivos. Pero el lenguaje que utilizó, viniendo de ella, como tú dijiste, primero siendo una mujer, sabiendo que las mujeres han tenido que librar una batalla grandísima para poder tener representación política, y segundo siendo homosexual, ella debe ser completamente consciente de que unas declaraciones de ese tipo afectan y colaboran con al estigma que hay hacia las minorías de una manera gigantesca. Entonces, esas declaraciones me dieron mucha risa porque me parecieron demasiado irónicas viniendo de la alcaldesa, pero es eso, yo siento que todos debemos entender de que el criminal no importa de dónde sea, simplemente es una persona que afecta el bienestar de la sociedad y la verdad lo menos importante es la nacionalidad. Y es exactamente lo mismo que le pasó a Claudia cuando la eligieron alcaldesa. Lo que vimos en los titulares fue como que la primera alcaldesa homosexual en la historia de Bogotá, la primera alcaldesa mujer y homosexual, siendo una mujer que tenía como un background súper importante de un montón de títulos, de una trayectoria política, y lo que salía, lo importante para los noticieros era como, primero que era mujer y segundo, su orientación sexual, que son cosas que no importan para nada. Yo siento que ahí es donde tenía que darse cuenta como que está cayendo en exactamente lo mismo que caen los amarillistas, señalándola a ella por su orientación sexual y por ser mujer, más allá de todos los títulos y todo lo que ha logrado, exactamente está cayendo en lo mismo, señalando un criminal por el simple hecho de ser venezolano y no porque es un criminal. Exacto, lo que decíamos de la coherencia, de tener una conciencia y una coherencia, ¿no? Como con lo que dices y con lo que actúas, que al final es súper complejo, ¿no? Porque aquí en Colombia tenemos un sinfín de casos y tenemos hasta dichos que hacen, que hacen mucho caso a lo que estamos hablando, ¿no? Como el que dice cómo debe ser, pero pues sus acciones y sus actos no van ahí, hay como una disonancia irredensa. Bueno, ya hablemos de algo un poco más bonito, en términos más lindos y en lo que nos convoca a nosotros dos. Y es básicamente ponernos como en esa posición en la que estábamos hablando, ¿no? Como en esa posición de la construcción de paz o cambiando un poco la palabra, tal vez una posición vulnerable y vulnerable ampliamente, ¿no? Que es cuando, bueno, pertenecemos a unas minorías y que son minorías que, o sea, Dios mío, que si nos ponemos a anunciar como todos los casos y todas las historias de cosas que han pasado, es como muy denso.
pero aún así encontramos en esa misma violencia, encontramos como una respuesta y es que no queremos más violencia, ¿no? No queremos más violencia por X razón o por Y razón, simplemente, y como tú le decías ahorita y que me pareció muy lindo, es como no importa la nacionalidad, o sea, al final, sí, bueno, cometemos errores, pero, o sea, ¿qué importa tu nacionalidad o cuántos títulos tengas, ¿no? O sea, al final el error es el error y al final la construcción es la construcción, ¿no? Y es muy bonito tal vez verlo así. ¿Y tú cuál crees que, tú cuál crees que podría ser nuestro llamado ahorita? Nuestro llamado en esta realidad colombiana, o tal vez si tú la quieres ver no solo acá en Colombia, es súper válido, desde esta postura vulnerable, porque es muy densa, ¿no? Es como, tal vez podría decirse que es hasta radical. Sí, yo siento que Latinoamérica está en un periodo muy interesante porque el continente se está pareciendo cada vez más, cada vez nuestras sociedades tienen más parecido porque estamos atravesando exactamente las mismas luchas, los mismos problemas y tenemos como los mismos desafíos. Entonces yo siento que nuestro llamado ahorita como constructores de paz es ayudarnos a redefinirnos como sociedad y ayudar a encontrar un camino diferente para resolver nuestros problemas y nuestras diferencias, porque históricamente lo que hemos usado para resolver los problemas y las diferencias ha sido la violencia, pero ya nos estamos dando cuenta, y creo que eso es una de las cosas maravillosas de nuestra generación, que nos dimos cuenta de que la violencia nunca nos llevó a ningún lado, de que la violencia simplemente es un ciclo que hace que las cosas se repitan y se repitan y se repitan y que caigamos en una espiral cada vez más violento. Entonces yo siento que ahorita, y especialmente nuestra generación, somos súper políticos. Fue como que, ok, sabes que voy a tomar todas las banderas de todas las luchas y las voy a defender porque así no sea mujer, así no sea homosexual, así no sea inmigrante, a mí también me afecta lo que a ellos les afecta. Y tenemos que luchar todos juntos porque solos no podemos. Entonces creo que es muy bonito darnos cuenta de eso, específicamente en este momento, y encontrar una manera diferente de resolver nuestros problemas y de que nos dimos cuenta de que la violencia no nos lleva a ningún lado, de que los años de guerra y de conflictos no nos terminaron llevando a ningún lado, sino que terminan acrecentando los problemas que venimos acarreando y que queremos solucionar. Entonces yo creo que ese es nuestro llamado y la verdad me siento súper orgulloso de ser parte de la generación que dijo, ya basta. ¿Sabes? Me parece muy, muy linda esa postura de la generación de ya basta. Y, ¿sabes? Un poco lo que decíamos, ¿no? Como la violencia siempre escala. O sea, y ahorita que lo decías, me imaginé una bola de nieve, de esas que va bajando por una montaña y que poco a poco se va haciendo más y más y más grande y al final, pues la consecuencia termina siendo peor. Y decir como ya no más es una postura, yo creo que es de las posturas más valientes y más difíciles tal vez, porque digamos que en este camino de la construcción de paz yo creo que, y esto lo digo yo como en lo personal, pero también va la pregunta para ti, uno al final termina dudando o termina diciendo cómo será que esto sí es lo mío, será que este sí es mi llamado, será que con esto sí me conecto totalmente. Totalmente. Es muy difícil y es demasiado difícil el simple hecho de que específicamente lo que estemos enfrentando es eso, la violencia. Porque en una sociedad donde ya está tan normalizada, donde es parte del día a día y donde es la única manera de resolver los conflictos y las diferencias que tengamos, cuando llegas con una propuesta diferente, cuando dices como que podemos dialogar, podemos hablar, las diferencias no tienen por qué hacernos estar en distintos bandos o enfrentándonos los unos a los otros, porque podemos convivir todos con nuestras diferencias y al final del día eso nos va a hacer más ricos. A lo que nos estamos enfrentando es eso, a violencia y a personas violentas. Entonces es totalmente, como dijiste, es de valientes. Y yo creo que, claro que en algún momento todos dudamos y decimos como que vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena arriesgarse tanto, pero yo siento que, bueno, yo por lo menos ya yo estoy en un punto en el que digo como que tiene que valer la pena porque la alternativa es quedarte sumiso enfrentando lo mismo. Entonces, si la valentía va a tener un resultado, va a ser un cambio grande. Así que yo siento que sí vale la pena quedarnos siendo valientes
y enfrentándonos a eso que tiene siglos dañándonos como sociedad y que no nos ha dejado movernos como sociedades. Sí, me encuentro muy recogida en lo que dices. Y es que al final, tras de valientes, creo que también somos muy utopistas, ¿no? Porque, pues, a ver, Colombia lleva un conflicto de casi incluso 50 años con las FARC. Y, bueno, la historia de su violencia yo creo que es desde el inicio, yo creo que incluso en Latinoamérica. Y proyectarnos hacia un futuro, hacia una generación que diga ya no más a la violencia, o donde diga como estamos cansados, o sea, de verdad, calmémonos, hablemos, dialoguémonos. Es muy impactante. Y sabes, eso me hizo recordar, hoy en Perú, bueno, se hicieron unas movilizaciones creo que el día de ayer, y básicamente vi como, vi como una persona que estaba haciendo allá reportaje y tales, y su rol de fotografía, y yo estaba viendo ahí unas fotos y me encontré con una foto que muy particular, y salía dos jóvenes abrazando a un policía, y la historia básicamente es que los policías habían empezado a disparar y terminaron asesinando a dos personas, y estos dos jóvenes valientes, muy valientes, se le lanzaron a abrazarle al oficial que disparó, y le dije, y empezaron a llorar, como no más, sí, y la foto proyecta mucha emocionalidad, tanto así que leyendo los comentarios me encontraba con dos posturas muy distintas, ¿no? Con la primera que era como, y me acuerdo muy literal el mensaje, como literal estoy llorando viendo la imagen de los muchachos y la policía, entonces es como wow. Y luego me encontraba con la otra postura que es como, si yo me llego a encontrar o bueno, si algún conocido mío ahora termina abrazando a un policía, yo ya no quiero nada. Me hizo recordar a esa justificación de la violencia, que al final no importa desde qué posición política esté, que al final termina recayendo como en esos ciclos, ¿no? Como en ese sistema que induce que unos son mejores que otros, que es un sistema en el que podría decirse que tal vez patriarcal y capitalista, pero que al final nos termina volviendo a llamar ahí. Totalmente, sí, totalmente. Y de hecho, ahí hay dos cosas súper interesantes en la situación específica de la foto. Y es como que los millennials y esta generación Z no solamente se toma la bandera de decir necesito salir a la calle porque tengo que exigir justicia y tengo que reclamar por mis derechos, sino que también cuando ven la violencia venir de manera inminente, es como que si me pongo más violento no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a abrazarlos y hacerlos entrar en razón de que estamos luchando hasta por ellos. Y es eso, yo creo que es algo único en la historia y que no habíamos visto antes, porque si nos ponemos a ver cómo reaccionaban los boomers o la generación X a precisamente los mismos conflictos, eran respuestas completamente diferentes. Para empezar, muchos ni se molestaban en salir, y los que salían precisamente a violentar, porque era lo que estaban recibiendo del otro lado. Pero nuestra generación y los millennials somos los primeros que estamos diciendo como que voy a salir porque es mi futuro el que está en juego, el futuro de ellos que me están reprimiendo también está en juego, y si viene violencia, pues la voy a parar abrazándolo, entregándole una rosa, o inclusive lo que sea en Venezuela, es como me voy a llevar una camisa blanca para que todos sepan que yo voy pacíficamente y que no tengo ningún interés en violentar nada. Y yo siento que es demasiado lindo darnos cuenta de eso. O yo no sé si soy demasiado optimista, pero la verdad yo siento que vamos para mejor y de que las cosas están mejorando. Sí, al final es como, bueno, la construcción de paz apela por la humanidad del otro sin importar qué características o qué roles tenga, ¿no? Socialmente. Y tal vez ahí diría como corregir con amor, ¿no? Porque en el caso que acabamos de denunciar, ¿no? Como un abrazo es corregir, no pegaron una piedra ni nada, ni fueron a cascarlo. Sí, que es muy al estilo de una protesta aquí, sino que fueron a abrazarlo, y eso particularmente tiene varias características como la que ya te decía. Bueno, y también lo de ser consciente y tener coherencia, como el caso que decíamos de la alcaldesa, y bueno, la conciencia, ¿no? Como
siempre estarse dando cuenta de las cosas, siempre estarse cuestionando, siempre estar reflexionando. Pero yo creo que la que de pronto sonó en todo esto, en toda nuestra conversación, fue siempre estar moviéndose desde el amor quizás, o desde esa utopía interior que uno tiene, ¿no? Como desde que quiero dejarle a estas nuevas generaciones, siempre tener mucha fe, pero fe no me refiero para las personas que están escuchando esto como una fe, o bueno, tal vez sí, una fe cristiana, pero para mí en particular es como una fe por un futuro mejor, que es básicamente lo que creo que necesitamos. Entonces, muchas gracias, Nichols, por estar aquí, por aceptar esta invitación a este segundo capítulo de Entender el Camino. Nos das muchas claridades y muchas respuestas sobre qué implica la construcción de paz, tal vez desde una mirada juvenil, desde una mirada de un inmigrante, que creo que es importante resaltar eso, y pues de una persona gay, que aquí en Colombia es como, ay, Diosito, también es un caso. Sí. Sí, es como, sí, bueno. Entonces te agradezco mucho por estar aquí, por dedicarnos este tiempito, y también agradezco como a las personas que nos estén escuchando ya desde su casa, pues que estamos generando aquí reflexiones, y creo que ya. Muchísimas gracias a ti, Valentina. It's such a honor for me ser invitado. ¿Viste cómo controlé el Spanglish todo este tiempo? Pero sí, la verdad, un honor para mí ser el segundo invitado, y aplausos de pie para ustedes por este maravilloso proyecto, que sin duda así le llega a 2 personas. Sé que va a cambiar mucho y va a hacer reflexionar muchísimo a las personas sobre cómo nos estamos desenvolviendo, cómo nos estamos involucrando con los otros. Y nada, como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres para el mundo. Y yo siento que eso estamos siendo nosotros. Desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño espacio, estamos siendo el cambio que queremos para nuestra sociedad, y es maravilloso. So, thank you. Bueno, dale, gracias, muchas gracias.